Me interesa aprender a anestesiar, aprender a poner técnica, funcionar, que le haga efecto. Se siente, no se siente, duele, no duele. A ver, ¿quién ha sido anestesiado aquí alguna vez? Que haya ido a la dentista. Levanta la mano. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Te dolió? Va a depender de varios factores. Fíjense, hay muchos que ya aquí hemos sido anestesiados en alguna oportunidad por colegas, en el caso mío, ustedes por dentista. Y la experiencia varía de acuerdo a algunas circunstancias que se puedan dar. Una de ellas puede ser de repente la ansiedad, el nerviosismo o miedo que tenga el paciente cuando va, porque generalmente a los dentistas les tienen miedo. ¿O no? El comentario de siempre, digamos, no es que no voy al dentista porque le tengo miedo, le tengo pánico, demás, y nos tienen así hipnotizados como el dentista y hace doler. O sea, más o menos la idea es dentista, dolor. Sí. ¿O no? Eso es lo que se ve. Pero les decía que esa experiencia desagradable puede ser producto de varios factores. Uno de ellos les mencionaba. Otro puede ser de repente la falta de preparación del colega, aunque no debería decirse eso porque se supone que tenemos un periodo de tiempo donde nos estamos preparando para llegar a ese momento y poder atender a un paciente y solucionar los problemas que tenga un paciente. Pero en algunos casos se puede dar, ¿sí? Y eso se ve reflejado en una técnica anestésica, como si hubiera cámara. Bueno, están las cámaras aquí, si está bien que te hagas tu cámara. Están filmando todo. Bueno, los cuartos, no, yo no puedo hablar. O para quien uno quiere. Por eso. Bien, entonces, y eso se ve reflejado de ser una técnica de anestesia inadecuada. Es una mala técnica. Nosotros vamos a aprender aquí a anestesiar de la forma correcta, como tiene que anestesiarse, de la forma adecuada. Y les vamos a dar algunos tips, algunos consejos para que ese momento de la anestesia propiamente dicha, el dolor sea prácticamente imperceptible para el paciente. ¿La creen esa? ¿Será que logramos que no le vaya a doler al paciente? ¿Qué dicen? Yo lo creo porque yo hace años que enseño esto y por lo menos mis alumnos excelentes, anestesian bien y hacen procedimientos correctos y bien hechos. ¿Sí? Es más, tengo la dicha de que varios ya son colegas cirujanos. Entonces, eso como que uno lo anima, digamos, ¿no? Porque sé que algo se les puso de que les gustó el asunto, ¿no? Es como todos en la vida, si yo siempre les digo, ¿no? De aquí, la mayoría tal vez escogerá cualquier otra área de la odontología menos cirugía. Y está bien. No todos son perfectos en esta vida, está bien. Pueden ser ortodoncistas, pueden ser endodoncistas, sin menospreciar las otras especialidades que me parecen muy buenas y todos tienen algo interesante. Pero la verdad es que todas ellas o cualquier área de la odontología cursa por esto. O sea, vamos a tener que pasar por esto, aprender a anestesiar. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esta es la base. Entonces, en este curso, este año, ustedes van a salir realmente aprendiendo a anestesiar. De eso nos vamos a encargar. ¿Sí? Y con los consejos que les voy a dar. Por eso es que ustedes van a anestesiarse primero. O sea, las parejas que estén armados son para que ustedes practiquen uno con el otro y van a ver si realmente duele o no duele. Y también van a comprobar qué es lo que se siente, o sea, qué es lo que el paciente está sintiendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros practiquemos entre nosotros mismos, valga la redundancia, y así perfeccionar nuestra técnica. Obviamente, jóvenes, obviamente no pretendan que la primera técnica que ustedes van a realizar va a ser 100% diferente. ¿Van a haber sus fallas? Claro que sí. Pero si tomamos en cuenta cada detalle que vamos a hablar aquí en la teoría, ténganlo por seguro de que eso va a ser mínimo. O sea,
no van a haber muchas fallas. Y lo van a ver ustedes, se van a dar cuenta. Y si hubiese alguna falla, pues tenemos el año para corregirla, o sea, para que pueda perfeccionar usted. ¿Sí? Ahora, aquí entra el debate, un concepto interesante sobre eficiencia y eficacia del empleo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz? Ser eficiente y ser eficaz. Eficiencia es un buen trabajo y la eficacia también es un buen trabajo. Pero hay una diferencia. ¿Alguien sabe la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz? ¿Alguien? ¿Alguien que se acuerde de ese concepto o no? ¿Qué es ser eficiente? ¿O qué es ser eficaz? Empezamos por la eficacia. ¿Qué es ser eficaz? El que está diciendo el que sabe y hace de manera rápida. El eficaz y el eficiente. Uno es el que cumple con lo que se le establece y el otro es el que hace más de lo que se le dice por ahí. Es lo que yo tengo. Es lo que entiende que uno es el que cumple lo que se le dice y el otro hace más de lo que se le dice. O sea, cumple también, pero también... Cumple, pero hace más. Sí, por ejemplo, digamos... No, ese es comedido. No, un ejemplo, digamos, un estudiante sale de la universidad en 5 años Ya. y el otro, que es más... Sale en 7. No, sale... Luego se pierde ese día. Sale en 4 o 3 años. Ya más o menos te voy entendiendo. Pero entonces, ¿quién es el eficiente y quién es el eficaz? No sé. O sea, me para decirme que no entendí. Pero fíjense el ejemplo interesante. El ejemplo es de un estudiante, no vamos a decir de qué universidad, pero de un estudiante que va por la carrera y supuestamente son 5 años y tiene que terminar en 5 años. Y la termina. Pero viene otro que también está en la carrera, en la misma universidad, y en vez de terminar en 5 lo termina en 4. Eso es lo que dice, ¿no ve ella? Entonces fíjense que ambos están cumpliendo objetivos. Ambos, ¿cuál es el objetivo principal en este caso de estos dos estudiantes? Ser profesional. Terminar la carrera. Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ustedes de estar aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su objetivo? ¿O no tienen objetivo? Si no tienen objetivo, por favor, voy a ir retirándose. Somos altos, 129 creo. Necesitamos espacio. Si no tiene claro el objetivo por el que está aquí, o sea, se supone que si está aquí tiene un objetivo. O es porque lo metieron más allá, estudiar lo que sea, otros días. No, ¿ves? Si estás aquí por un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Ser un buen profesional. ¿Cuál es tu objetivo? Salir. Fue sincero. Tendrá sus motivaciones, cada uno tiene motivaciones diferentes. Eso no estoy hablando de las motivaciones ni de las condiciones que podamos tener, pero estamos hablando de los objetivos en común. Y todos los que estamos aquí creo que pretendemos, eso ustedes pretenden terminar la carrera. Sí, por eso están en el 3er año. Bueno, vamos a 4, vamos a 5. Entonces el objetivo es terminar la carrera. La motivación que tengas es diferente, los recursos que tengas o las condiciones es diferente. Y la forma en que lo hagas es también diferente. Y ahí es donde entra el concepto de eficacia y eficiencia. Si bien es cierto, todos aquí podemos terminar en los 5 años, pero de repente alguno se va a atrasar y no va a ser en 5, de repente va a ser en 6. No le gustó eso, ¿no? Pero es la realidad, y es la verdad. ¿Sí? Entonces, el que es eficiente cumple sus objetivos con el esfuerzo necesario de repente o con menos esfuerzo. El que es eficaz cumple el mismo objetivo, pero de repente gastando más tiempo y gastando más recursos. Ambos tienen resultados igual, ambos tienen o presentan sus resultados, pero uno de ellos gastó menos tiempo y menos recursos y menos esfuerzo. Ese es eficiente. El eficaz es el que cumple el esfuerzo, el que cumple el objetivo, pero puede en el transcurso de cumplirlo gastar más recursos, gastar más tiempo, gastar más esfuerzo y lo que eso significa. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de anestesia aquí, pues vamos acá, ya, una técnica eficiente y una técnica eficaz. Ambas
van a poder anestesiar al paciente. Pero de repente, la técnica eficiente va a ser aquella que sea lograda en la primera instancia, en una sola función, con una sola cálcula, menos recursos, menos dolor en el paciente, pero sin embargo tengo aquí el concepto de eficaz que igual le hizo efecto la anestesia, pero gasté 3 tubos de anestesia, lo funcioné 2 veces a mi paciente, le dolió más a mi paciente, pero doctor, la anestesia ahí está, no le duele, pero para llegar a eso, ¿entienden? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o pretendemos nosotros con esto? Ser eficiente, ¿sí? O sea, que vos seas eficiente con tu técnica, que seas eficiente con lo que estás aprendiendo, y para ello tenés que tomar en cuenta todo lo que nosotros digamos explicar aquí. Que todo lo que se habla aquí, jóvenes, se aplica. Eso ya se lo dijo el doctor Pablo, ¿se acuerdan? Todo lo que se habla se aplica. Entonces, por más pequeños detalles que sean, hacen una gran diferencia. ¿Okay? Entonces, vamos allá. A ver, si vamos a hablar de técnica de anestesia, ya se habló algo de esto, no es del concepto, pero repasemos un poquito entendiendo que vamos a hablar de anestesia como la supresión de la sensibilidad o del dolor mediante alguna maniobra, técnica de anestesia y algún fármaco. Quizá la anestesia. ¿Sí? Puede ser de tipo local, la anestesia, o general. La gran diferencia entre una anestesia local y una anestesia general es que la anestesia local se aplica en el sitio donde voy a trabajar, en el lugar, in situ. En cambio, la anestesia general es otro procedimiento donde el paciente queda completamente dormido, ¿sí? Inconsciente. Eso es otro tema. ¿Se llevará en cuarto o en quinto año? ¿Lo van a llevar? Sí. Nosotros vamos a hablar de la anestesia de tipo local, de uso odontológico, porque también hay anestesia local para utilizarla en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Ok, entonces, una gran diferencia, como decía, es que con la anestesia local la conciencia no se ve alterada, no así la anestesia general. En la anestesia general usted pierde completamente la noción del tiempo, la conciencia se duerme completamente y despierta después del procedimiento quirúrgico. ¿Cuántos han sido operados aquí con anestesia general? Entonces saben a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Ok, sigamos. Y son utilizados otro tipo de fármacos. Después se hablará de eso. Bien, algunas consideraciones que debamos tener son todas estas aquí. Vamos por paso. Primero, el conocimiento anatómico es imprescindible. No voy a pretender ser eficiente si no tengo el conocimiento del área donde voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ser eficiente si no conozco el área? Entonces, el conocimiento anatómico es importante. Conocimiento anatómico del trigémino y conocimiento anatómico de los maxilares, tanto maxilar superior como la mandíbula. Son cosas que necesito, y se lo doy como consejo, necesito volver a repasar otra vez anatomía. Tengo que revisar cuáles son los reparos anatómicos que encuentro en el maxilar superior, en la mandíbula. Un ejemplo, descríbame el hueso mandibular, por favor. ¿Cómo está compuesto el hueso mandibular, la mandíbula? Tiene dos ramas ascendentes, tiene cóndilo y tiene la espina de Spitz. ¿La espina de Spitz es una técnica? No, o sea, ahí se aplica. Yo venga, se complica ahí. Sigan. Escríbame el hueso. ¿Te digo así? Ya tiene cuerpo, dos ramas ascendentes, que mantiene el reborde anular donde van los dientes, de ahí tiene agujeros donde se van a aplicar las técnicas anestésicas En los agujeros. en los nervios, en los agujeros donde se encuentran los nervios. Ya hay agujero mendoniano, hay por la parte inferior, no, por la parte interna. ¿Dónde se encuentra el agujero mendoniano? En la parte izquierda. Sí, ¿qué parte? Escriba. Estamos hablando de anatomía, ¿no? ¿Cómo describimos la mandíbula? Gracias. ¿Cómo describimos la mandíbula?
usted. Sí, de la que está hacia la total. La de atrás de usted. Usted hace 10 veces que le estoy diciendo usted. Recién se dio cuenta que hay. ¿Ya quiere ver la mandíbula, por favor? Sí, bueno. ¿De qué? ¿Cara anterior, posterior de qué? Ah, ya. Entonces tendríamos que decir que presenta un cuerpo, ese cuerpo presenta dos caras, una anterior y otra posterior, dos bordes superior e inferior, ¿qué más? Rama ascendente, ¿ya cuántas ramas? Una, dos, tres. Dos ramas ascendentes, ya. Ya, esa es la articulación. Ya. ¿Qué dice su compañero? Iba bien, ¿no? Iba bien, va faltando. Termine la ayuda a leer. ¿Usted? Mejor, ¿sí? ¿Qué? Todo lo que dijo ella. Muy bien. Todo lo que dijo ella. En el examen te voy a poner todo lo que dijo la adelante, o la que escribió adelante. Póngale, yo me da cuenta y voy a poner bien. No hay problema. Jóvenes, anatomía es fundamental para este tipo de procedimientos. Si ustedes se olvidan de anatomía, va a ser complicado. Puede ser que usted sea muy hábil con las manos. De hecho, hay gente que es muy habilidosa y puede realizar algunos procedimientos. Pero si no tengo el conocimiento, si no va acompañado del conocimiento, pueden suceder accidentes. ¿Sí? No es lo mismo, pues, poner por poner y vamos, suncha aquí. No, yo le puedo enseñar, mire usted aquí, abra, ponga aquí, funcione, descargue, listo. Pero no tiene ni idea dónde descargó, qué ramas anestésicas está anestesiando, qué estructuras anatómicas van a verse afectadas con esa técnica de anestesia. Entonces, o por último, puedo dañar alguna rama nerviosa si no sé funcionar. O puedo funcionar alguna arteria, algún vaso, y eso puede producir accidente. ¿Sí? Entonces, el conocimiento anatómico es importantísimo. Bueno, como consejo se lo doy, lean anatomía, porque esto no es anatomía, ¿no? Llevamos gran parte de ello, pero ustedes tienen que tener el conocimiento. ¿Ok? Y ahora vamos a ver muchas cosas que de repente ustedes entendían que eran así, pero realmente no tienen nada que ver. Y voy tumbando algunas de esas cosas, como la que dijo su compañera de la espina de Spitz, que es una técnica. La espina de Spitz no es una técnica de anestesia. Por si acaso, tal vez ustedes la escucharon, una de las técnicas de anestesia que es la dentaria inferior, pero ustedes de repente la escucharon con el nombre o la conocieron con la técnica de Spitz. ¿Sí o no? Sinceramente, técnica de Spitz no es técnica de Spitz. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a conocer este año. No es técnica de Spitz. La espina de Spitz es un reparo anatómico que se encuentra en la parte posterior del agujero. ¿De cuál agujero? Su compañero mencionó dos agujeros, pero solamente me dio el detalle de uno, que era el foramen mentoniano, que se encuentra en el cuerpo de la mandíbula, en la cara anterior del cuerpo mandibular, entre los dos premolares inferiores, por debajo de los dos premolares inferiores, en el lugar donde sale. ¿Y cuál es el otro agujero al que te referíamos? El agujero dentario posterior, superior. Entonces, esa espina de Spitz es un reparo anatómico, no es una técnica. La técnica se llama dentaria inferior, porque vamos a anestesiar la rama dentaria inferior. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es importantísimo. Conocimiento anatómico. Cuidado, en el examen entre anatomía. Cuidado. No se lo dije. Cuidado. Edad del paciente importantísimo. ¿Por qué? Edad y peso del paciente. ¿Qué habíamos dicho en las clases anteriores? ¿Para qué me sirve? Bien.
La edad juega un papel importante también, pero entre ellos el peso para nosotros es fundamental para poder determinar la dosificación de anestésico local a ser usado en mi paciente. ¿Está bien? Entonces eso está clarísimo, lo hemos hablado en la anterior clase. Muy bien, espacio por donde discurren los troncos nerviosos, anatomía. Tengo que saber por dónde pasan los vasos y nervios. Necesito saberlo. Necesidad o no de realizar medicación preanestésica. Nos estamos refiriendo a que si hay pacientes que de repente son muy ansiosos o muy nerviosos, podemos medicarlos antes para poder tenerlos relativamente tranquilos para poder realizar nuestro procedimiento. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Generalmente no sucede, es poco la cantidad de pacientes que quieren ser medicados antes, ¿no? O que necesitan ser medicados. La mayoría, explicándole la técnica, explicando lo que se va a hacer, dándole seguridad al paciente, acepta tranquilamente sin necesidad. ¿Sí? Pero en caso de ser necesario se puede hacer. Podemos dar o analgésicos o tranquilizantes o relajantes. Ya se puede ver más adelante. Empleo del anestésico idóneo como sin vasoconstrictor. Ya hemos hablado nosotros de la anestesia como tal. Nos falta hablar del vasoconstrictor, que es otro tema también, específico. A qué familia pertenece, qué es lo que causa, los efectos y todo eso. Entonces vamos a llevar más adelante, pero ya tenemos más o menos una idea de cuándo utilizar un anestésico con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Pacientes normales, sin ninguna patología, anestesia con vasoconstrictor. Pacientes que cursen con alguna patología sistémica, se debería utilizar anestesia sin vasoconstrictor o alguna alternativa como la que hemos venido viendo en las anteriores clases, articaína al 4%, con una dilución de la epinefrina en unos 100.000, unos 150.000 o un poco más elevado. ¿Sí? Eso podemos determinar. Sigamos. Uso de antiséptico es importante. La boca tiene ¿qué? Bacterias. ¿Sí o no? Entonces necesitamos nosotros hacer uso de algún antiséptico local para disminuir la cantidad de cepas bacterianas. No se puede esterilizar la boca. No se puede. De hecho, no da el concepto de esterilizar el vivo. No se puede. ¿Sí? Pero sí se puede desinfectar. Sí se puede disminuir la cantidad de bacterias que puedan haber en boca. Y para eso utilizamos un antiséptico. Es importante que sus pacientes, en todo caso ustedes mismos, deben ser pacientes uno del otro, antes del procedimiento quirúrgico y en este caso de la anestesia, se enjuaguen la boca con gluconato de clorhexidina, 0,12%. Hay enjuagues bucales. Hoy la mayoría de los enjuagues bucales vienen con clorhexidina. Utilicemos enjuáguense antes para poder cumplir con estas normas que estamos mencionando ahora. Claro que el enjuague bucal tiene que ser hecho en pacientes que no vayan a deglutir por accidente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pacientes niños, pediátricos, no se les puede dar un enjuague porque ellos, al enjuagarse, ¿qué hacen? Se lo tragan, luego se lo sienten medio chicloso, medio dulce, ¿no? Se lo tragan. Entonces, no es conveniente. O en algunos pacientes que tengan alguna dificultad, se evita este procedimiento, se busca la forma de cómo cumplir esa norma, que puede ser de otra forma. Podemos emplear anestesia tópica. En niños sí, en mayores no. ¿Ok? Si usted lo quiere hacer después, posteriormente en su consultorio, hágalo, belleza. Pero seamos coherentes con lo que decimos y hacemos. Si vamos a utilizar un antiséptico, fíjense, vamos al consultorio, enjuáguese la boca por favor, le das el enjuague, se enjuaga el paciente, hace buchada 30 segundos, 1 minuto, escupe y luego usted agarra y le va a poner tópica, abre su frasquito, el frasco que utiliza para todos los pacientes, porque es difícil que usted compre un frasco de anestésico local para ella, otro para él, sin embargo utilizan el mismo. Agarra, saca y le pone en el lugar donde vamos a anestesiar. ¿Qué está haciendo? Al fósforo, su enjuague. ¿Sí o no? Hay otras formas de cómo podemos hacerlo. ¿Saben cómo podemos cumplir estos dos conceptos, estas normas generales? Haciendo enjuagar al paciente y diluyendo. Ahí mismo en el enjuague bucal podemos ponerle spray con lidocaína en spray, unos chorros ahí,
Se enjuaga el paciente al momento de hacer la antisepsia, o la asepsia, perdón, de la boca, también se le adormece. ¿Listo? Cumple con las dos cosas. Y es más, la sensibilidad al momento de colocar la técnica disminuye tanto. ¿Por qué? Porque está adormecido. ¿Ya sabían eso o no? Así se hace. Háganlo enjuagarse al paciente con enjuague bucal y atomícenle lidocaína en spray. Unas 3, 4, 5 veces lo baten, se enjuaga, se adormece y anestesia al paciente. Eso va a ser entre los pacientes, entre ustedes no. Prohibido traer, ojo, ¿dónde están los ayudantes? Prohibido traer lidocaína en spray en la primera técnica completa. Prohibido. Vamos a sentir cómo es. Y después vamos a utilizar ya la anestesia, ¿sí? No, no le va a doler, estoy seguro de eso. Puede ser lo que te digo, ¿ya? Entonces, si utilizan esta técnica, belleza. ¿Ok? Uso de agujas de cartuchos nuevos, siempre, por favor, no reutilicemos aquí. Aquí no se puede reutilizar nada. Ya estamos en una época donde ya las cosas nos vienen desechables, descartables, de un solo uso. No son para reutilizarse, por favor. No es que la abrí la aguja, ay, no lo sé, la vuelvo a cerrar. No, ya la abrió, listo, se acabó. O sea, deséchela, no sirve, se contaminó. ¿Sí? El tubo de anestesia, la cárpula, coloqué la mitad, la otra mitadcita la guardo para otro paciente. No, ya está, se contaminó, listo, se acabó, no va a funcionar igual, corre riesgo de infección. Entonces no debo reutilizar nada. Contaminé mi aguja, cámbiela. Ojo, operador que contamina la aguja está obligado a cambiarla. Y usted que va a ser paciente tiene que mirar lo que hace su compañero. Porque si su compañero contamina la aguja y usted se deja anestesiar con esa aguja contaminada, usted corre el riesgo de que se infecte. ¿Está escuchando? Seamos conscientes. Primero apelo a la conciencia del operador. Si contaminé la aguja, la debo cambiar, por más que no la haya utilizado. ¿Y cómo puedo contaminar mi aguja? La aguja viene, por si acaso, envainada en un cartucho, ¿no es? Hay que desenvainarlo, hay que sacarlo. ¿Cómo puedo contaminar? ¿Cómo se contamina una aguja? ¿Ah? Tocándola. ¿Sí? Si usted toca cualquier superficie que no esté estéril, esa aguja está contaminada. ¿Sí? Por eso es que se utilizan campos estériles en cirugía, para poder asentar en ese lugar y que no se contamine, que quede exactamente igual como está. Pero si no utilizamos un campo estéril, o si yo no estoy utilizando guantes estériles, estoy con guantes de procedimiento, guantes normales, y voy a desenvainar la aguja y la toco la aguja, ya la contamino. Y es un peligro funcionar a mi paciente con ese tipo de aguja contaminada, porque puedo producir infección. ¿Sí? Infección cruzada. Puede ser. ¿Está bien? Yo puedo contaminar a ella por no tomar cuidado. Entonces, apelo primero a la conciencia del operador y segundo, apelo al cuidado del paciente. O sea, usted como paciente, échalo para nomás ahí porque va a estar nervioso su compañero o compañera, ahí tiene lo golpea el agua, ahí mire qué hace, qué no hace, especialmente cuando ya es el momento de anestesiar. Se contamina, se desecha. ¿Está claro? Por más que no lo use, por más que no lo haya usado, se desecha. ¿Ok? ¿Qué más? Sigamos. Bueno, generalmente, esto lo vamos a ver ya ahorita, se coloca en el fondo de vestíbulo, dependiendo del lugar, la función va a variar en algunos casos, pero generalmente fondo de surco vestibular son los lugares donde vamos a anestesiar para algunas ramas que sean terminales o algunas ramas que sean no más profundas, ¿sí? Norma general, bisel mirando al hueso. Todas las agujas tienen un bisel, ¿sí? Tienen un bisel. Son biseladas, todas las agujas son biseladas y eso es para facilitar la penetración en el tejido. Ese bisel tiene que estar siempre mirando al hueso. Usted tiene que identificar dónde está el bisel y de acuerdo a la técnica de anestesia que vaya a realizar, poner el bisel mirando al hueso. Lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? No se preocupen. Pero acuérdense de eso, siempre, bisel mirando al hueso. Inicialmente soltar algunas gotas de anestesia para después introducir la aguja o introducir la mano. Eso se llama comprobar la permeabilidad de mi aguja.
Es muy raro que las agujas vengan obstruidas, pero en algunos casos puede suceder. Por eso yo como operador estoy en obligación de comprobar si mi aguja está permeable. ¿Han visto cómo hacen las intramusculares? ¿No es que la carga la golpean y tiene un chorro, ¿no es así? ¿Han visto o no? Sí. No van a hacer eso. No van a hacer eso porque tienen 1.8 ml. A ver, tiene un chorro, pues se va a ir. Pues, o sea, necesitamos optimizar los recursos. Simplemente observe que esté permeable, que salgan gotas, nada más. Fíjese, si ve una gota, está permeable, pues. O sea, pero si usted la ve seca la punta, el bisel seco, entonces presione ligeramente para ver si sale o no sale algo. Pero no largue mucho, pues nunca, por favor, jamás agarre, estando el paciente ahí, comprueben su y ahí en el pitín, ¿lo ves? En la bandeja, tiene el paciente ahí, usted tira un chorro, o aquí a un lado, o allá. No se hace. Simplemente usted verifique el bisel y vea si hay algunas gotas que se aproximan o no. Suficiente con eso, ¿ya? Les repito, no es frecuente que vengan obstruidas o tapadas la aguja. ¿Qué es lo que puede suceder? Que eso es muy frecuente. Lo que sí puede suceder es que el vástago que queda y que va a entrar en el cartucho, en el émbolo de goma del cartucho de anestesia, usted al momento de colocarlo lo doble y no penetre el cartucho. Entonces, si usted no verifica eso, usted va a puncionar al paciente y va a querer descargar y no va a salir nada y le va a doler al paciente porque usted ya lo funcionó. Por eso es que siempre se debe ver que la aguja esté permeable. Y va a ver que le va a suceder a alguno. No se sienta mal si le sucede, no de funcionarlo, no de sus compañeros, sino de que se le doble el vástago y no se introduzca en el émbolo de goma. Entonces, ustedes van a hacer la prueba y va a quedar duro, entonces saquen el cartucho y observen el vástago, va a estar todo doblado. Entonces tienen que tener cuidado al momento de cargar. Eso lo vamos a ver en la práctica. Vamos a ver desde el momento en que cargamos, montamos la aguja, cargamos el cartucho, todo lo vamos a ver, ¿ya? Pero más o menos vayan teniendo una idea. En lo posible dice no tocar el periósteo. Bueno, depende de la técnica de anestesia, porque hay anestésicas que son superiores. Entonces tenemos que pasar por eso y pasar el periósteo y tocar debajo. No ejercer mucha presión, ahí tiene su forma. La inyección debe ser lenta. Hay también una velocidad de administración que lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Pero bueno, ya salió el tema, veámoslo aquí de una vez. A veces me voy más allá y me olvido de decir. La velocidad de colocación del líquido anestésico. Hay una velocidad específica, ¿sí? ¿Alguien sabe por ahí? De repente ya leyó, un pan curioso, tiró una leída. De 1 a 2 minutos. 1 minuto, 2 minutos, 1 ml. Ok. La velocidad de administración de un líquido anestésico es de 1 ml por minuto. Siempre. 1 ml por minuto. No es más bueno el que agarra, funciona y mete todo el líquido de entrada. No. Tiene su tiempo. Y considerando de que el cartucho, o en este caso la cárpula, contiene 1.8 ml, ¿cuánto debería tardar? 1.8 minutos. En otras palabras, 2 minutos. Entonces, el tiempo de administración del líquido anestésico en el paciente o de función es de 2 minutos. De 1 a 2 minutos. ¿Sí? Hay que respetar esta norma. 2 minutos. 1 ml por minuto. ¿Ok? Siempre. Y eso tiene también su porqué. Si usted agarra y coloca su técnica de anestesia, hace su función y descarga completamente todo el tubo rápido, no le dura ni 20 segundos ni 10 segundos adentro. Imagínense que le haya pegado un vaso, para empezar, un vaso también, y va a descargar dentro de un vaso. El paciente se puede desmayar, puede dar una lipotimia, ¿sí? Se le puede aumentar la frecuencia cardíaca de golpe. ¿Ve? Imagínense que sea alérgico el paciente. Y usted agarró y descargó todo, ahora ¿cómo se la sacamos? No se puede, ¿ve? Por eso es que necesitamos respetar esta norma, ir colocando esto en forma lenta. Voy colocando lento y observo la reacción de mis pacientes.
fatiga, no se fatiga, qué pasó. Si algo está pasando, dejo de descargar y retiro. Pregunto, ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué siente? Hable con el paciente, siempre mírelo, obsérvelo, observe su reacción, obsérvele los ojos. ¿Sí? Es importante estar siempre pendiente de mi paciente. Entonces es menos probable que me vaya a accidentar o lo accidente a mi paciente si yo considero esto. A que simplemente le abro la boca y ya para adentro, listo. No. Además que a nadie después le gusta, ¿no? Que lo traten así, cariño, muy despacito, tranquilo, y además va a ser entre ustedes primero. ¿Ven? Entonces, por favor, platico. Importante, aspiración y no dejar al paciente solo. Nunca se deja solo al paciente. O estoy yo como operador o está mi asistente. Aunque solo haya colocado anestesia, tiene que estar en observación ese paciente. ¿Estamos? Siempre. Acuérdense de eso. Cuando estén en su consultorio trabajando solo, nunca dejen completamente solo a su paciente. Siempre tiene que haber alguien pendiente de él. ¿Está bien? Y la aspiración se refiere a precisamente comprobar de que yo no esté en la luz de un vaso sanguíneo. O sea, que no esté dentro de un vaso. Que mi función no haya llegado directamente a un vaso sanguíneo. ¿Y cómo se hace la aspiración? ¿Saben colocar aquí ustedes inyecciones intradiáticas, no ven? Todos han hecho la práctica. Bueno, ¿qué se hacía? Se funcionaba y después para atrás. ¿Sí? Aspirábamos, ¿no ven? Sí. ¿O no? Sí. Claro, aspiramos. ¿Y qué? Si no sale nada de sangre, o sea, si no hay un chorro de sangre que entre en la jeringa, quiere decir que la aspiración es negativa. ¿Y qué procede? Continuar. Descarga. Pero ¿qué sucede si en la aspiración es positiva? O sea, que hay sangre dentro de mi jeringa. Quiere decir que es una aspiración positiva. ¿Qué se hace? Hay que retirar y volver a funcionar. O redireccionar. ¿Sí? En este caso, retirar y volver a funcionar. Ahora, obviamente, cuando estamos trabajando con aguja para colocar intramuscular, perdón, es más fácil porque yo puedo funcionar, soltar y agarrar con otra mano que hacer esto, ¿no ven? Pero ¿qué hago con mi cárcula? Ya ustedes se han fijado cómo es la cárcula, ¿no ven? Sí. Por eso es que se les indicó de que obligatoriamente la cárcula que ustedes utilicen tenga ciertas características específicas. ¿Cuáles eran? Primero que tengan arpón. ¿Y el arpón para qué? El arpón es para que se introduzca, ¿cierto?, en el cartucho, en la parte de goma posterior, cosa de que pueda jalarse y al jalar precisamente haga esa succión para ver si estamos o no en vaso. Pero usted no la puede soltar. O sea, no hay que, a ver, vamos a poner el boca, agarrar, con otra mano voy a agarrar. No se puede hacer eso. Es en un mismo movimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa jeringa Carpuller se le dijo que debería tener ¿qué cosa? Argolla o aro, ¿sí? Para introducir el dedo pulgar. En el momento que yo hago la punción en mi paciente, tomando en cuenta que esté obviamente el arpón incrustado en el embulito de goma, simplemente bastará, jóvenes, con levantar el dedo pulgar y ese movimiento de levantar el dedo pulgar traccionará la argolla, el cartucho vendrá para atrás y si estuviese en la luz de un vaso de aguja, va a entrar sangre en el tubo de anestesia en la cara. Si entra sangre en el tubo de anestesia, retírenlo, porque es una aspiración positiva. ¿Sí? Ese es el movimiento. Lo vamos a ver en el momento de hacer la práctica. ¿Sí? Simplemente bastará con levantar el pulgar. Es diferente a una intramuscular que usted tiene que funcionar, la suelta, la agarra con otra mano, con otro, no se puede. Aquí es en un solo movimiento. Por eso es que si su aguja, pero si su jeringa Carpuller no tiene argolla, no va a hacer su práctica con nosotros. ¿Está bien? Si no tiene arpón, su jeringa tampoco va a poder hacer práctica con nosotros, porque esas son condiciones necesarias. ¿Está bien? Lo vamos a ver en práctica. Vamos, sigamos. Bien. Ok. Ahora sí, vamos a conceptos que nos interesan un poquito más. Cuando hablamos de técnica de anestesia, nos vamos a referir a dos términos importantes, infiltrativa e intramuscular.
Las técnicas infiltrativas serán las técnicas que vamos a aplicar en ramas terminales o periféricas y generalmente se van a utilizar en el maxilar superior dadas las características que presenta este hueso. ¿Sí? También en el maxilar inferior a nivel vestibular de las piezas dentales. Esas son infiltrativas. ¿Sí? Las tronculares, o cuando estemos refiriéndonos a técnicas tronculares, nos vamos a referir a aquellas técnicas donde el nivel de punción es más profundo, o sea, a un tronco, a una base del hueso. ¿Sí? Existen técnicas tronculares y existen técnicas infiltrativas o periféricas, también es otro sinónimo, se le puede decir periféricas o, en todo caso, infiltrativas. ¿Sí? Ahora, hay que diferenciar algo en honor a la verdad. Una inyección es una infiltración. ¿Sí? ¿Qué es infiltrar? ¿Qué es infiltrar? Introducir algo. Introducir algo. ¿Qué dice por allá? ¿Qué es infiltrar? Hay un infiltrado aquí de cuarto, dice. Tengo un infiltrado de cuarto y otro de quinto. Uno aquí y otro allá. No son de tercero. Están infiltrados, están dentro de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Ven? Muy bien. Infiltrar quiere decir llevar, en este caso, hablando de la inyección, un líquido de un medio externo a un medio interno, utilizando un vehículo, en este caso en nuestra jeringa. ¿Sí? Entonces estoy llevando un líquido del medio externo a un medio interno. Si eso es así, entonces ambas, tanto las infiltrativas, periféricas, como las tronculares, son infiltraciones. Y es verdad, solo que para diferenciar del lugar o de la técnica que vamos a utilizar, simplemente le vamos a dar ese nombre. ¿Está bien? Ambas son infiltraciones. ¿Estamos de acuerdo? Ambas son infiltraciones. La intramuscular, en el brazo, en la nalga, donde te ponga, en la pierna, es una infiltración. En la boca, la técnica es una infiltración. ¿Sí? Solo que la diferenciamos infiltrativa y troncular simplemente por un efecto didáctico para entender que si es troncular estamos en un plano más profundo y si es infiltrativa estamos en un plano más superficial, nada más. ¿Está bien? Ambas son infiltraciones, pero con esa diferenciación. ¿Ok? Entonces la técnica infiltrativa vamos a tener una técnica mucosa y una técnica submucosa. La submucosa es la ideal para hacer cirugía. Existen diferentes técnicas como la periapical o supraperióstica, quiere decir por arriba del periósteo, subperióstica por debajo, intraligamentosa, intraósea, intrapulpar y también papilar. A ver, vamos a ver alguna de estas técnicas. ¿Sí? Vamos. La técnica submucosa generalmente, fíjense, el sitio de punción en el maxilar superior por encima de los ápices y en el maxilar inferior por debajo de los ápices. O sea, una infiltrativa, vamos a infiltrar. ¿Sí? Una técnica submucosa, por debajo de la mucosa. La técnica dice que usted debe utilizar dedo índice y dedo pulgar de la mano auxiliar, dedo índice y dedo pulgar de la mano auxiliar, ¿sí? Para pinzar el labio, traccionarlo hacia arriba o en todo caso hacia abajo, revertirlo, para poder ubicar la zona del surco vestibular de la pieza que voy a trabajar y funcionar ahí. Voy a pinzar y traccionar el labio. Pinzo y tracciono. ¿Sí? En esta técnica. ¿Okay? Siempre mirando que el bisel esté hacia el hueso. Otra vez volvemos a repetir. Fíjense que era una de las condiciones para hacer técnica de anestesia, tomar en cuenta que el bisel siempre esté mirando al hueso. Y lo volvemos a repetir porque es importante. Sigamos. Ahí. ¿Qué técnica sería esa? Esta es mucosa, submucosa, este es periósteo y este es hueso. Esta es una técnica submucosa. Simplemente el gráfico nos indica hasta qué nivel o dónde llega, nada más. ¿Sí? Pasa la mucosa y llega hasta la submucosa. Fíjense dónde están los vasos. Sigamos. Subperióstica es por encima o por debajo del periósteo. Sub, ¿qué quiere decir? Debajo. Entonces, por debajo. ¿Sí? Necesitamos llegar inclusive hasta tocar hueso, podemos tocar hueso y descargar en el sitio de punción. ¿Sí?
se debe inyectar lentamente. ¿Por qué? Porque ese movimiento de desprender el periósteo del hueso es doloroso, duele. Entonces debe hacerse de forma tranquila, pero no muy brusco, ¿sí? Especialmente en palatino, en el paladar, necesitamos funcionar hasta llegar a tocar el huesito y descargar de forma que se llegue a hacer un campo isquémico alrededor de la aguja, y eso me da a entender de que ya está esa zona infiltrada. En el paladar, por si acaso, ya les voy pasando el dato, lo vamos a volver a ver después, pero le doy el dato. Una técnica infiltrativa en el paladar no puede repetirse varias veces en la misma zona. No se debe descargar más de cuarto tubo de anestesia o de cárpula de anestesia en un mismo lugar en el paladar, porque el paladar es un tejido fibroso. Y si se le corta la vascularización, se le corta la oxigenación por un periodo largo de tiempo, puede producir necrosis en esa zona. Entonces no es nomás que le voy a meter como sea, no. Acuérdense de esto. En el paladar, en tejido fibroso, no se debe colocar más de cuarto tubo. Nunca. En el mismo lugar. ¿Ok? Sigamos, después vamos a ver eso a detalle. Intraligamentosa. Esta técnica, como su nombre lo indica, va dentro de ¿qué? En el ligamento periodontal. Solo que es una técnica dolorosa. Bien dolorosa. ¿Sí? Se debe hacer de forma correcta. Coloque su técnica, presiona y bueno, se acabó el dolor en la zona, se acabó el dolor en el diente. ¿Sí? Contraindicada en proceso de pulpitis. Esto estamos hablando solo para sacar la pieza, no para hacer el tratamiento. Estamos hablando de para poder retirar. Entonces, si vas a retirar la pieza, coloca. Pero si vas a hacer un tratamiento, no lo hagas. Está contraindicado. ¿Sí? Puede exacerbar el proceso doloroso porque no estás anestesiando pulpa, estás anestesiando el ligamento periodontal. Pero al ejercer presión sobre este ligamento periodontal, también puedes ejercer presión sobre la pulpa y exacerbar el dolor mayor. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿No? Sigamos. Intraósea es otra técnica. ¿Puede colocarse anestesia dentro del hueso? Sí. Pero se tiene que hacer una preparación primero, en este caso. Se utiliza más en cirugía oral, cuando hagan cirugía más complicada. En algunos casos, dientes retenidos también hay que colocar dentro del hueso. Sí, no la vamos a hacer nosotros acá, pero es bueno que ustedes sepan. Intrapulpar, un recurso espectacular, pero tiene algunas cosas, algunos detalles. Intrapulpar, como su nombre lo indica, es dentro de la pulpa dental. ¿Sí? Y para ello se supone que debe estar la cavidad abierta. Y si es una cirugía que están haciendo, si es una exodoncia, no precisamente va a estar la cavidad abierta. Usted puede hacer odontosección. Y al hacer odontosección, la odontosección es un procedimiento donde se parte el diente en dos para poder facilitar la exodoncia, y en vez de sacarlo en un solo bloque, saque por raíz. Tiene sus indicaciones, lo vamos a ver después, el cuarto ya lo van a ver en detalle. Pero cuando estás haciendo la odontosección, llega un momento donde entras a la cámara pulpar y ahí puede haber dolor. Por más que esté anestesiado el paciente, puede haber dolor. Entonces, en ese momento, usted tiene que recurrir a una anestesia intrapulpar. Ubica el lugar y la punción tiene que ser rápida en un solo intento y a presión. O sea, inmediatamente entra, descarga. Va a ser dolorosa porque es súper dolorosa, pero duele un segundo, 1 a 2 segundos y se acabó el dolor, y es instantánea y definitiva. O sea, no vuelve a doler más la pieza de la pulpa queda anestesiada completamente, después se necrosis. ¿Sí? Pero como lo vamos a retirar, no pasa nada. Este recurso lo vamos a utilizar bastante en cirugía y también, ¿saben dónde? En endodoncia. En endodoncia. Cuando estén haciendo sus cavidades, lleguen a pulpa, van a tener que colocar intrapulpar de repente. Entonces acuérdense, es rápido, una sola función y listo. Impidan que el paciente se mueva, porque si ustedes funcionan, el paciente se mueve y ustedes no descargan, vamos a tener que volver a hacer el procedimiento y otra vez volver a volver. A ver si lo van a pillar para la segunda. Aquí es rápido, aquí no hay que 2 minutos. No, por favor. No lo pillan más ese paciente para la segunda. Lo que te permita, simplemente presionar, va a entrar gotas y con eso es suficiente, porque no te olvides que es una cavidad que es pequeña, se va a llenar rápido. Simplemente necesitamos
llegar a esto, nada más. Es esto lo que vamos a mandar. Son gotas de anestesia a presión, solo dejar de lo que se permite. ¿Sí? Vamos, sigamos. Papilar o transpapilar, como su nombre lo indica, es en la papila dental. No la hacemos nosotros en cirugía para mayores. Esto se hace para niños, más frecuente. ¿Sí? Ustedes ya van a llevar pediatría. Esto es para sacar restos dentales que están ya sin raíces, que están solamente en encía. Cuando hay una dentición mixta, cuando ya el niño está cambiando de diente y ya quedan algunos restos que no necesitas una técnica troncular, simplemente necesitas anestesiar la papila porque están mucosoportadas, no están soportadas en hueso. ¿Sí? Entonces, papilar para estos pacientitos, para mis pacientes niños. Ahora, en ello, como no se puede utilizar el enjuague bucal con anestesia, lo que usted puede hacer, en ello utilice la tópica. Una gasita estéril, saque un poquito y frote la papila durante unos 20 a 30 segundos, frótela la papilita, se va a adormecer y de ahí le coloca su líquido anestésico, su punción en esa papila, o sea, no va a cortar ahí y anestesia al otro lado, digamos. O sea, si frota la papila, anestesia esa papila. Y va a ver que se va a formar un campo isquémico, se va a hacer blanquita. Y de ahí, si quiere ir más allá, vamos más acá y va expandiendo el lugar hasta que queda totalmente anestesiado. Acuérdense de mí cuando tengan su reino, acuérdense de mí cuando tengan pediatría. Vamos, sigamos. Ahora sí. Forma correcta de cómo tengo que cargar una jeringa carpeta. Hay de varios tipos, ¿no? Está esta que simplemente baja o quiebra, como la escopeta, ¿sí? Tiene un sistema que permite. Hay otras que simplemente tengo que jalar hacia atrás la argolla para que pueda introducir mi tubo. Cualquiera, el que hayan comprado está bien, siempre y cuando tenga arpón, ¿sí? Y tenga argolla. Suficiente con eso. Ahora, ahí por ejemplo, ¿quién está ayudando? El asistente está cargando. Usted simplemente presenta, baja, el otro pone, carga, unos golpecitos en la argolla para que se introduzca el arpón en el émbolo de goma, y el émbolo de goma de aquí, ¿sí? Para que simplemente yo pueda ejercer mi aspiración, ¿sí? Lo mismo con el montado de la aguja, simplemente saca la parte posterior de la aguja y la va enroscando en la punta de la jeringa. Importante, simplemente si va a ayudar a su compañero, llegue hasta este paso y no desenvaine usted la aguja. O sea, no haga esto, digamos. Ya agarró ahí, usted no haga eso. No, déjela ahí, déjela, que la desenvaine él. O si usted la va a desenvainar, simplemente agarre, fíjense lo que estoy haciendo, lo vamos a hacer en práctica. Simplemente haga esto y deje caer. Nada, en la mesa. ¿Sí? Prohibido está hacer esto como operador. No se hace. Sucede mucho que son moringas, haga esto. Ya me escuché. ¿Se dan cuenta? Y ustedes pueden inocular, se puede escuchar. Entonces, no es la forma correcta. ¿Sí? Simplemente ejerce un poco de presión con el dedo índice y pulgar y deja caer en la mesa. Nada más. Y para cargar nuevamente o para poder envainarlo, no va a agarrar y va a hacer esto. Prohibido. Simplemente con la misma aguja te va a buscar. Lo vamos a ver en práctica. ¿Sí? Vamos. No. Que no había lo vamos a hacer así con el pulgar y lo vamos a hacer golpeando. Adecuemos a la red. ¿Qué pasa? A ver, aquí hay un comentario interesante de su compañera. Ella dice que leyó de que no se debe golpear la argolla porque puede quebrar. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué puede dañar el tubo de anestesia? Ya, no se olviden que hay cártulas de anestesias de vidrio
y hay cárpulas de anestesia de plástico. Generalmente se deberían utilizar las de vidrio, que son de mayor calidad, etcétera, etcétera, pero aquí nos llegan de plástico. Los de vidrio, los tubos de anestesia, las cárpulas de vidrio son siliconadas por dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese émbolo de goma, usted lo presiona, tranquilamente puede escurrir, no hay problema. Las que son de plástico no son así. Entonces, por más que usted presione con el pulgar, no va a introducirse el arpón en el émbolo. Lo va a comprobar. Lo va a comprobar cuando estemos haciendo la práctica. Por eso hay que darle cierto. Ahora, obvio, no estoy hablando de que. No puede. O sea, ciertos golpes, cierta intensidad, esta es la intensidad nada más. Lo único que quiero es que el arpón se introduzca en el émbolo. Nada más. Nada más. ¿Sí? Ahora, si vamos a trabajar con cárpulas de vidrio, importante, si es de vidrio, que esté bien montada. ¿Por qué? Porque al momento de entrar, claro, si no está bien montada y golpea alguna parte del vidrio, la quebra. Obviamente. Por eso tiene que estar bien montada. ¿Sí? Si es que vamos a trabajar con eso, pero creo que nadie va a traer articaína, ¿no? Para trabajar, todos van a trabajar con lidocaína. Además, creo que no hay en el mercado. No está llegando porque está. Así que, pero sería bueno que trabajen para que sepan y vean la diferencia. ¿Ok? Está bien, si bueno el comentario, ¿sí? Pero difícilmente va a poder usted introducir. No vamos a ver en práctica. ¿Está bien? Bueno, vamos a entrar a las técnicas anestésicas para el maxilar superior, recordando que el maxilar superior es una rama de ¿qué? Una rama del trigémino, ¿sí? Una rama maxilar del trigémino. Y esa rama maxilar tiene otras ramas que van a dar precisamente la inervación a las piezas dentales, que son las que me interesa saber porque yo voy a trabajar en hacer isodoncia en las piezas dentales. ¿Okay? Pero es bueno recordar, aquí está el ganglio de Gasser, está la rama oftálmica, maxilar mandibular, con sus respectivas subdivisiones. Es bueno recordar anatomía. No vamos a dar clase de anatomía, ya le dije al comienzo, simplemente los animo a que recuerden un poco. Vamos. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Origen del trigémino, vamos. Base. Ya recuerdan esto, lo vieron en anatomía, saben que es este de aquí, ¿no ves? ¿Este de aquí cuál es? ¿Saben? Pero este pues es el trigémino, quinto par craneal. ¿Y esto de aquí qué es? Ganglio de Gasser, los semilunares. Y salen 3 ramas, ¿no ves? Eso, muy bien. ¿Y quién me dice que es este nervio? ¿Qué tipo de nervio es el trigémino? Todos los nervios son sensoriales, ¿cierto? Pero el trigémino es, ¿qué quiere decir micro? Es sensitivo y es motor, o sea que produce movimiento en algunos músculos, precisamente. ¿Sí? ¿Cuál es el causante de que ese trigémino sea un nervio mixto, sea también motor? ¿No preguntaron eso en anatomía? ¿No? ¿Alguien sabe? Es la raíz motora, por eso se dirige a la ¿Qué debe decir eso? raíz motora. Esta es la raíz motora, precisamente. Esta es la raíz motora. Dale otro. Dale, dale. Es para que vean qué es eso. Se la crean. ¿Y ahí dónde está? No, ya dijimos que era eso. Este de aquí, ¿no ven? ¿Acompaña a qué rama? ¿A qué rama acompaña? Mandibular. Correcto. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama este nervio? ¿Nadie? Ni los auxios van a saber. Tienen que saber si yo se lo digo. Siempre se lo digo. No se acuerda. Bueno. Sigamos, tarea por la casa. Entonces lo digo. Vamos. Sigamos, si no, no va a dar tiempo para la técnica. Vamos, sí. Eso es origen real, origen aparente, y ustedes vieron, ya saben.
Ahí, después vemos lo anterior, no se preocupen. ¿Ya? Cuando hablemos de técnicas anestésicas para el maxilar superior, que es lo primero que vamos a anestesiar, vamos a referirnos básicamente a la técnica troncular, que son dos para el maxilar superior, dentaria posterior o alveolar superior posterior, o también se conoce como tuberositaria, pero el nombre correcto es alveolar superior posterior o dentaria posterior. Es decir, el que la conoció como tuberositaria es simplemente por el reparo anatómico de la tuberosidad que se encuentra en ese lugar y es hacia donde dirigimos nuestra aguja. Es lo mismo que la de Spitz. La técnica de Spitz, que no es técnica de Spitz, es dental inferior, solo que la aguja se dirige o se direcciona a ese reparo anatómico. Lo mismo sucede acá. ¿Sí? Dentaria posterior, infraorbitaria también, como rama terminal del nervio maxilar superior. Y en las complementarias o infiltrativas tendremos dentario medio, nasopalatina, palatina anterior, infiltrativa propiamente dicha y ligamentosa o interligamentosa. Puede haber intrapulpar si usted quiere. ¿Sí? Estas son las técnicas que vamos a ver y que vamos a realizar en el maxilar superior. ¿Está bien? Vamos con la que nos corresponde ahora, para la próxima práctica. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay tiempo. Muy bien. Resulta que para que entendamos esto, jóvenes, cuando hablemos de alguna técnica de anestesia, vamos a referirnos a dos cosas fundamentales y diferentes. Uno es la reseña anatómica y otra es la técnica propiamente dicha. Una reseña anatómica vendría a ser la historia de ese nervio, de dónde viene, por dónde salió, por dónde va, quién lo acompaña, quién inerva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es una reseña anatómica. Y la técnica propiamente dicha es cómo voy a realizar mi función, qué reparos anatómicos debo tomar en cuenta para realizar una adecuada técnica. ¿Sí? Bueno, hablemos de la reseña anatómica primeramente. Nervio alveolar superior posterior. Estos nervios alveolares superiores posteriores, que lo podemos ver aquí en este lugar, fíjense, van a salir o nacen del nervio maxilar. ¿Del nervio maxilar? Nacen del nervio maxilar. A nivel más o menos de la fosa pterigo-palatina, van a bajar y van a entrar en la tuberosidad por los agujeros de la tuberosidad, posteriores superiores. ¿Sí? Van a entrar y van a prestar inervación al tercer molar, al segundo molar y al primer molar. Repito, este nervio alveolar superior posterior nace del nervio maxilar, una rama colateral del nervio maxilar. ¿Sí? A nivel de la fosa pterigo-palatina se desprenderá esta rama, entrará por los agujeros dentarios posteriores superiores de la tuberosidad, entra en el maxilar y va a dar inervación al tercer molar, segundo molar y primer molar. A excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar, que en muchos casos está inervado por el dentario medio y no así por el dentario posterior. Repito, la inervación de esta rama vendría al tercer molar, segundo molar y primer molar, con la excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar superior, que estaría inervada en muchos casos por el dentario medio. Y también, obvio, vamos a prestar inervación también a la mucosa de la zona y a la mucosa también del seno maxilar. ¿Sí? O a la membrana del seno maxilar. ¿Cómo se llama la membrana del seno maxilar? Implantólogo, lo que quieran ser implantólogo aquí en adelante cuando salgan, me va a interesar porque cuando hacemos un procedimiento de levantamiento de seno maxilar para colocar hueso o rellenar hueso para poder colocar implante, tiene que estar anestesiado, si no va a doler. ¿Con qué anestesio? Con esta técnica. ¿Sí? Porque la membrana sinusal va a estar anestesiada, precisamente por el dentario posterior o alveolar superior posterior. ¿Cómo se llamaba la membrana del seno maxilar? Membrana sinusal. ¿Tiene su nombre? ¿Nada? ¿No se acuerdan? Ok, sigamos entonces. No. ¿Está claro esto? Esto es importante. Ahora, ¿qué querrá decir esto? Fíjense. Si más o menos yo voy entendiendo de que el alveolar superior posterior me inerva el tercer molar, segundo molar y el primer molar,
Quiere decir que esta es la técnica anestésica que yo voy a utilizar para realizar la exodoncia de esa pieza. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro, no? Muy bien. Pero resulta que en muchos casos, usted trabajando un primer molar no basta con esta técnica. Y hay dolor. El paciente presenta dolor. ¿Sí? Y eso sucede porque en algunos casos esa inervación viene de aquí, de estos que son los dentarios medios. No así de estos que son los dentarios posteriores o alveolares posteriores. ¿Sí? Por esa razón es que yo debo utilizar más de una técnica anestésica cuando trabaje en una pieza como el primer molar superior. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a ver más adelante, qué técnica más voy a utilizar. Pero, si voy a trabajar tercer molar, me sirve, segundo molar, me sirve, primer molar me sirve, pero debo recordar que debo complementar siempre por si es que esta raíz no está inervada por ese. ¿Sí? Eso debe recordarlo siempre usted. No se olvide de eso. ¿Ok? Vamos, sigamos. Ahora sí, vamos a lo que realmente interesa. No, todo interesa, ¿no? Pero ahora sí. Muy bien. A ver. Técnica de anestesia. Lo que vimos anteriormente es reseña anatómica. Ya les expliqué qué es, ¿cierto? Simplemente se viene, dónde va, quién es, etc. Pero ahora vamos a la técnica propiamente dicha. Esta técnica troncular, alveolar superior posterior o dentaria posterior, es una de las técnicas, no una, es la única técnica, escuchen bien esto, es la única técnica que menciona una angulación específica para ser realizada. Es la única técnica que menciona una angulación específica para poder realizar y que garantiza la efectividad de ella, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a agregar algo más. Reseña una cosa y cuando hablemos de técnica vamos a agregar reparos anatómicos. ¿Ya? Reparos anatómicos. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué será un reparo anatómico? ¿Qué es un reparo anatómico? ¿Qué vendría a ser un reparo anatómico? ¿Alguien sabe? ¿Qué? ¿Un agujero? Sí, es un reparo anatómico. Un agujero de estos compañeros. Perfecto. ¿Hay algún agujero por ahí? Agujero. Ahí no, pero se supone que hay ciertos agujeros en la cara. Es un reparo anatómico. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué es un reparo anatómico? Si estoy de acuerdo con lo que dice su compañero que un agujero es un reparo anatómico, entonces ¿qué serán los reparos anatómicos? Nada. Los reparos anatómicos son todas aquellas estructuras que se presentan alrededor de la zona donde voy a trabajar. Por ejemplo, la zona o el surco, el fondo del surco vestibular. ¿Será un reparo anatómico para mí? Claro, lo voy a tomar en cuenta. Los dientes, ¿será un reparo anatómico para mí? Claro. Las raíces de los dientes, aunque no las veo, pero están ahí, sé por dónde están. ¿Será un reparo anatómico? Es un reparo anatómico. Entonces, un reparo anatómico es toda aquella estructura anatómica, obviamente, de la redundancia, que se encuentra cerca o en la zona donde voy a trabajar y que me permite ubicarme para realizar mejor mi técnica de anestesia. Porque si no tomar en cuenta los reparos anatómicos, voy a funcionar en cualquier lugar. Entonces voy a sumar mis reparos anatómicos, los voy a ubicar y de acuerdo a ello voy a determinar dónde funciona. ¿Está bien? ¿Está claro? Un reparo anatómico. Todas las técnicas tienen reparos anatómicos. Ok, veamos entonces. Antes que nada, características que vamos a ver en clínica, seleccionar el tipo de aguja. El tipo de aguja siempre va a depender del biotipo del paciente. ¿Sí? Tenemos agujas cortas, agujas medianas, agujas largas y extra largas, y eso dependerá del biotipo del paciente. Yo veo a mi paciente y determino para él aguja mediana, para él aguja larga, extra larga. Eso es de acuerdo al biotipo del paciente. ¿Sí? Ya saben, empecé mirando al hueso, ya permeabilicé, vi que estaba bien. Ok, listo.
Vamos a los reparos anatómicos. A ver, leamos de allá. Se debe considerar características de proporción, ya sabemos, ¿verdad? Escoger la longitud de la aguja, también ya sabemos, dependiendo del biotipo. Y aquí es donde entra en juego la angulación. Es la única técnica que menciona una angulación de 45 grados para poder realizar su técnica. Fíjense, 45 teletrones. 3 manos, 2 manos. Ahí, vamos. 45 grados, ¿qué? La angulación de la aguja con mi jeringa carpular en relación al plano cruzal del maxilar superior. 45 grados. Fíjense, esto es una fotografía de lado, pero esta es una fotografía de frente. Entonces, fíjense cómo está yendo mi aguja. 45 grados en relación al plano oclusal. ¿Quién? La jeringa. ¿Sí? Es la única que me menciona una angulación específica. Acuérdense de eso, 45 grados en relación al plano cruzal. ¿Sí? ¿Dónde? Obviamente fondo del surco, pero debo ubicar algo importante. Reparos anatómicos, digamos, ¿eh? Vamos a poner acá fondo del surco vestibular. Ya lo ubiqué. Muy bien. ¿Todos ubicamos el fondo del surco vestibular acá? ¿Lo podemos ver? Yo lo veo desde aquí hasta allá. ¿Sí o no? Perfecto, ya ubiqué el fondo del surco vestibular, pero el fondo del surco vestibular es amplio, es extenso para esta técnica. Entonces debo ir buscando otros reparos anatómicos que me guíen al lugar correcto. Fondo del surco vestibular ya está, ya sé que está ahí. Otro reparo anatómico. Debo verificar la presencia o ausencia del tercer molar. Entonces, tercer molar también será un reparo anatómico. ¿Está bien? Tercer molar. Presencia o ausencia del tercer molar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a revisar a mi paciente y voy a ver, no tiene el tercer molar. No presenta. Ah, ya. Si no presenta, no tercer molar, entonces la punción, escuchen bien esto, la punción la debo realizar en el fondo del surco vestibular a nivel de la raíz distal del segundo molar. Repito, si el tercer molar no está presente, no está en boca, no importa si lo miró en la radiografía, no está en boca, no se ve. Si no se ve el tercer molar, la punción la debo realizar a nivel de la raíz distal ¿de quién? Del segundo molar. ¿Está bien? Raíz distal del segundo molar. Pero si el tercer molar está presente, si el tercer molar sí está presente, entonces la punción no la voy a realizar a nivel de la raíz distal del segundo molar, la voy a realizar a nivel de la raíz mesial ¿de quién? Del tercer molar. Correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente ubicando los reparos anatómicos para que me guíen a un mejor sitio de función y mi técnica sea buena. ¿Cuáles? Primero, y aquí no, tenemos que aumentar acá en reparos anatómicos también plano cruzal, ¿no? Esto era primero, pero ya se los dije. Plano cruzal. ¿Por qué? Porque estoy refiriéndome a eso aquí. Este es mi plano cruzal. Con el plano cruzal yo voy a determinar una angulación de 45 grados. Obviamente es una referencia. No voy a tener un compás para estar midiendo o voy a tener para poder medir 45. Simplemente ubico lo que es el plano cruzal y voy a realizar mi función hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro, y en esa angulación me va a llevar a los 45 grados. Hacia arriba y hacia atrás ya es 45 grados. Esto aquí es recto, ¿no ves? Esto es un ángulo recto. Si fuese completamente vertical, es un ángulo recto, ¿cierto? 90 grados, ¿o no? Geometría, ¿sí? 90 grados. Ok. Entre esto y el plano me da 45 grados. ¿Sí? Simplemente voy a ubicar o voy a lograr eso llevando hacia arriba y hacia atrás me ubico.
Un despegue de un cohete es a 90 grados, ¿cierto? Pero sin embargo, si de ahí lo disparamos en ese sentido, ya no será en 90 grados, sino será en 45 grados. Es lo mismo, yo voy a funcionar hacia arriba y hacia atrás mi aguja y hacia la tuberosidad, hacia adentro. Hacia arriba, atrás y adentro. Arriba, atrás y adentro. Esa es la forma en que debemos funcionar para este texto. ¿Cuánto voy a introducir mi aguja? Entre 16 a 20 milímetros. Ahora, obviamente no voy a medir mi aguja. O sea, las agujas tampoco vienen calibradas, no es que vengan con su marquita y diga hasta aquí es 15, hasta aquí 20, hasta aquí 30. ¿Sí? Pero generalmente las agujas que vamos a utilizar medirán entre 26 y 30 milímetros, 35 milímetros, dependiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué le enseñamos a ustedes? Simplemente la aguja que tengan, divídanla en 3 partes. Imaginariamente, divídela en 3 partes. Desecha esa aguja, ya la tuve. La divido en 3 y simplemente voy a tomar en cuenta 2 partes de ella para introducir y voy a dejar una parte afuera. ¿Se entiende? Con eso voy a estar cumpliendo con la norma. Además que nunca debería introducirse completamente toda la aguja. Siempre tiene que haber un remanente de la aguja visible. ¿Saben para qué? Por si se fractura, yo pueda inmediatamente sujetarla con una pinza y retirar esta aguja, porque si no, se introduce y es más complicado buscar. Y esas son una de las complicaciones de la técnica de anestesia. Sí, es una de las complicaciones desagradables cuando se te fractura la aguja y se te es complicado. Sacarla es complicado. Es con cirugía, con anestesia general en algunos casos. Ya le vamos a mostrar las complicaciones, ¿sí? Pero para que eso no suceda, yo debo tomar en cuenta todas estas cosas. Y no debo introducirla completamente. Debo dejar un remanente. Y si se fracturara, de ese vástago de remanente la tengo que sujetar. ¿Está bien? Ok, entonces vuelvo a repetir. La técnica alveolar superior-posterior, que es rama del maxilar superior, es la única técnica que menciona una angulación específica de 45 grados. 45 grados en relación ¿a qué? En relación al plano oclusal de los molares. Y el plano oclusal de los molares se convierte para mí en mi primer reparo anatómico. Luego tengo que buscar la presencia o la ausencia del tercer molar. Si el tercer molar estuviera presente, ¿qué voy a hacer? Simplemente agarro y la punción que es en el fondo del surco, que también es otro reparo anatómico que debo poner, que está aquí en el fondo del surco, pero ya me guía hacia un lugar. Fondo del surco a nivel, si el tercer molar está, le dijimos, a nivel de la raíz inicial del tercer molar. Pero si el tercer molar no está en boca y está el segundo molar, la punción va a ser a 45 grados en el fondo del surco vestibular, pero a nivel de la raíz distal del segundo molar. ¿Cuánto voy a profundizar? De 16 a 20 milímetros. Voy a descargar todo el tubo de anestesia, toda la cárpula, o dejaré un cuarto para hacer mi complemento. ¿Por qué? Porque todas las técnicas anestésicas tienen un complemento, el famoso o el llamado cierre de circuito. Cuando usted coloca una técnica de anestesia troncular, debe colocar algún complemento como cierre de circuito. ¿Por qué? Si bien es cierto, vamos a anestesiar toda esta zona vestibular y vamos a anestesiar la pieza dental, pero ¿qué pasa con el paladar? El paladar no lo vamos a anestesiar con esta técnica porque el paladar está inervado por otra rama, que es la palatino mayor o palatino anterior. Entonces debo aplicar una técnica complementaria infiltrativa para poder cerrar el circuito y trabajar de forma tranquila y sin dolor. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todas las técnicas anestésicas tienen un cierre de circuito, o sea, tienen que tener su complemento. Todas tienen complemento. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, usted debe trabajar. En el caso de la técnica alveolar superior posterior, el complemento para ella es la palatina mayor o anterior. Palatina mayor o anterior. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esta técnica? Escucha la pregunta. En caso de que no haya segundo molar ni tercer molar, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Seguimos la regla.
raíz distal de la pieza que tengo. ¿Sí? Si fuese simplemente el primer molar que me queda, voy a tener que hacerlo a nivel de la raíz distal del primer molar hacia la tuberosidad. Y obviamente mi complemento por el paladar y mi complemento también a nivel de la raíz mesovestibular de ese primer molar, porque ese también está inervado por el hemisferio medio. Pero si ya no tengo molares, ya no tengo razón para esta técnica. ¿Sí? Si no hay molares, no tengo razón para esta técnica. Porque si recordamos la reseña anatómica, decía que inervaba tercer molar, segundo molar y primer molar, a excepción de la raíz mesovestibular del primer molar. Entonces, si no tengo molares, ya no voy a utilizar esto. Si son premolares, utilizaré otra técnica, dentaria media. Ya no dentaria posterior, dentaria media. ¿Sí? Te lo vamos a ver más adelante. Ahorita quedémonos con esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos a ver la palatina mayor anterior para Ahí. Ok. La técnica complementaria del alveolar superior posterior les dije que era ¿cuál? La palatina anterior. Palatina mayor o palatina anterior. Cualquiera de los dos términos es válido. ¿Sí? Creo que ya cambió la nomenclatura, ahora es palatina mayor. Es la misma, ¿ya? Palatina mayor. La reseña anatómica de la palatina. Habíamos dicho que íbamos a hablar de reseña anatómica y de técnica. Entonces, para ello debo recordar uno de los huesos que es presente o está presente en la cara, ¿no? ¿Cuál hueso? El hueso palatino. Hueso palatino. ¿Sí? Volvemos a anatomía nuevamente porque vean que es importante. ¿Cómo describo el hueso palatino? Dos láminas, una vertical, otra horizontal. Esta es la lámina horizontal. ¿Sí? Y presenta dos agujeros, un agujero palatino anterior y otro palatino posterior. ¿Se acuerdan de cuando ustedes llevaron anatomía? Lo que se acuerdan de anatomía. Cuando hablaban precisamente de este hueso, decían, ¿no? el agujero palatino anterior por donde sale el nervio palatino posterior. El agujero palatino anterior por donde sale el nervio palatino posterior. No tenían idea, no se entendía. Claro, ahora se entiende. ¿Por qué? Porque precisamente por este agujero palatino posterior sale el nervio palatino anterior. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Primero, que es una rama eferente de quién? Del ganglio de Meckel. ¿Dónde está el ganglio de Meckel? El ganglio de Meckel es una estructura que se da a nivel de la fosa arteriopalatina. Pues vamos para atrás un ratito. Ahí. Este es el ganglio de Meckel. Va a presentar algunas ramas. Tiene ramas aferentes y ramas eferentes. El nervio palatino es una rama eferente precisamente del ganglio de Meckel. ¿Sí? De aquí. De este. Y va a inervar la parte posterior, no la parte anterior. Vamos nuevamente. Eso es para que se ubique. ¿Sí? ¿Qué más? Rama del trigémino llega a alcanzar la bóveda palatina atravesando el agujero palatino posterior, ¿sí? Palatino posterior, inerva el paladar, esto es importante. ¿Inerva qué cosa? El paladar duro, va a inervar el paladar duro hasta la zona aproximada de los molares, más o menos hasta ahí. Hay otra técnica que es la nasopalatina que va a inervar toda esta otra zona, que la vamos a ver más adelante. Si vamos a trabajar molares, la técnica complementaria tiene que ser la palatina anterior o palatina mayor. ¿Cómo realizamos esto? Técnico. Ubicamos el fondo del surco palatino, obviamente, de la pieza, y aproximadamente unos 5 milímetros, se fregó la cámara, 5 milímetros por encima, hacemos la punción hasta tocar hueso. Fíjense. ¿Observan el color que hay aquí? Sí. Más blanco, ¿no ven? Eso se llama un campo isquémico.
Se nota, vemos blanquecino. Eso es el campo isquémico. Con eso es suficiente. No necesito que ese campo isquémico se venga así de todo esto, no. Por eso es que le decía, en el paladar nunca debe colocarse más de cuarto tubo de anestesia o cártula, nunca, porque eso puede producir una necrosis en este tejido. No se olviden que el tejido del paladar es un tejido fibroso, que es duro, ¿sí? Es bien duro, es fibroso. Entonces, si yo le pongo anestesia más de lo que necesita, mayor tiempo va a quedar sin vascularización y sin oxigenación ese tejido. ¿Y qué va a suceder? Se puede necrosar. ¿Sí? Esa es la famosa necrosis tisular. Se puede necrosar esta zona. Entonces no debe suceder eso. Y para que no suceda, yo no debo colocar más de cuarto tubo nunca en el mismo sitio de punción en el paladar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Esa es una recomendación. ¿Ok? Ahora, importante, cuando haga esta técnica de complemento, tiene que funcionar hasta tocar hueso. Hasta tocar hueso. Y descarga. Puede descargar. Y le va a tocar en algunos casos que si usted está descargando y lo siente duro y va y viene y retira lo mínimo que retire su aguja, ese chorro se le va a tirar acá. Porque hay presión. Va a haber presión en el paladar. Acuérdense de mí, le va a suceder. Va a su chorro en la cara. ¿Por qué? Porque no están ejerciendo la presión adecuada. Una vez que funcione, directamente tocó hueso, vamos, descarga. No hay que estar en el y de afloje, ¿no? Que, aunque usted sienta que no entre nada, porque esa es otra de las cosas que puede suceder, que usted funcione y apriete y no sienta que descarga, usted ve que parece que no se mueve el embo luego, sin embargo está entrando, solo que es a presión. Lo que debe guiarse uno, por lo que no debemos guiar es por el campo isquémico que está formando. Entonces, si yo veo un campo isquémico formándose, es suficiente. Suficiente para eso. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver en la práctica. Lo vamos a ver entre nosotros. ¿Está bien? Claro, claro, pues. Lo vamos a hacer con... Ya están con miedo. No, pues. No, con miedo, de que a estas alturas. ¿Pregunta? ¿Preguntas, dudas?